quiero que me cuenten, para ir ya entrando en tema, cómo va el tema de la obra actualmente, en qué instancia están. ¿Quién? Sí, Ahí está, sí, Ya en la parte técnica. Bueno, ya estamos hablando de todo el hall central, que se están restaurando los pisos. Las etapas que ya se hicieron es el retiro de las baldosas de roble de Eslavonia, que ya en este momento están en manos de restauradores especializados. Eso obviamente no lo hacemos nosotros, porque eso tiene que caer en manos de gente que sepa lo que hace en la parte de restauración. Se levantó ya todo la base vieja que estaba en mal estado. Se están en este momento reconstruyendo los desagües pluviales, se están dejando las canalizaciones para la futura instalación eléctrica nueva. Hay una parte que estamos ampliando, que es unas ventilaciones de una cámara de aire que hay allí. Ya están encargadas y en taller las bases metálicas que van a servir para la nueva subbase de las baldosas. Ya están en obra las placas de madera, que luego se van a instalar en forma superpuesta para recibir a las baldosas, y queda ahora la parte de nivelación de la tierra. Tuvimos un imprevisto, lindo imprevisto, realmente lindo de tener, que cuando sacamos todo encontramos la huella del viejo aljibe que había en ese patio cuando era un patio abierto, que esa parte de la historia nos la va a contar mejor Analía. Pero encontramos la huella del viejo aljibe. Ay, parte de ese aljibe es lo que hoy es la fuente. Parte del aljibe es lo que hoy es parte de la fuente que está en el patio, en el segundo patio, en el patio andaluz. Y claro, una vez que levantamos encontramos como una huella, como una cicatriz en el piso, que empezamos a indagar y empezamos a encontrar mayólicas antiguas rotas, restos de materiales que no sabemos bien. Y bueno, ahora está trabajando el equipo de la municipalidad, de especialistas, porque aparte yo solicité hacer un sondeo en ese pozo para ver con qué consistencia ha sido rellenado, que con el paso del tiempo, si eso no se ha aflojado, si no está socavado, porque si ya que estábamos haciendo el trabajo, no va a ser que el día de mañana, de acá a 10 años, tengamos un problema con esa base. Entonces, con las bases que apoyan sobre el resto del pozo. La idea es vaciar toda la parte superficial que tienen esos restos, bueno, debe haber materiales ahí muy raros, muy históricos, y consolidar el sector del pozo, y hasta estamos en plan, que no sabemos si lo vamos a poder hacer, de hacer como una placa transparente para que se vea abajo la parte del pozo. Cosa que tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque eso, al estar en un subsuelo bajo tierra, va a tener humedad, va a tener condensación el vidrio, hay que ver cómo lo iluminás, toda una serie de cosas. Pero bueno, fue un imprevisto muy curioso y muy interesante, y ahora nos va a contar mejor Ana sobre eso. Sí, Ana, vos algo me comentaste por teléfono el otro día, pero quiero que lo cuentes. Es una etapa maravillosa. La etapa de restauración del Museo Esteves es una etapa maravillosa. Es un espacio tan anhelado. Bueno, creo que nos encontramos aquí, aquellos que tenemos una empatía con el patrimonio, con el Museo Esteves en particular. Yo creo mucho en estas casualidades que tienen que ver con la empatía del patrimonio. Agradecerte profundamente, Andrea, porque vos sos amiga del Museo Esteves. Nosotros hemos organizado un ciclo dedicado al diseño, hemos traído grandes personalidades, grandes arquitectos de Buenos Aires dedicados, han sido, digamos, espacios de personalidades reconocidas internacionalmente, tanto en la decoración como en la arquitectura, porque el museo es de arte decorativo, o sea, tanto vos como tu esposo, en realidad es una empatía, hemos filmado, o sea, en conjunto, ¿no? Son parte de la familia del Museo Esteves. Y todo lo organizábamos en un camino que iba de calle San Lorenzo a calle Santa Fe, restaurándose.
Entonces nos permitía tomar aire la sala de exposiciones, luego la loggia, el patio y luego comenzar con las amplias restauraciones en el hall central. El museo que transita agua por debajo del hall central es un edificio histórico, obviamente, digamos, su pleno reconocimiento, yo viniendo del campo de la museología y de la historia, digamos, tenía y tengo un horizonte de a dónde llevar y constituir este museo, ¿no? Entonces el Museo de Arte Decorativo permitía que, bueno, uno si tuviera el ímpetu o el proyecto de desarticular las salas, como Museo de Arte Decorativo, uno podría llevarlo adelante. Entonces, como casa museo, como monumento histórico y artístico de la nación, que pudo ser declarado, lo constituye en historia todo el edificio. El edificio de 1920 de la familia Ibarlucea era una casa típica de patios. El gran proyecto, uno imagina ese José Yervino trabajando con la familia Esteves en el proyecto de esa casona, junto a Leopoldo Schwartz, el poder establecer con ese patio, techarlo, incorporar los vitrales de los Buxaderas, el zócalo de Boisery tallado por Juan Balanía, el mismo tallador del Camarín de la Virgen, y constituir ese piso de roble de Eslavonia que lo compran, bajo las investigaciones del Departamento de Conservación del Museo, lo compran finalmente en Italia, en el norte, en Milán. Y bueno, uno se lo imagina llegado en barco a la ciudad de Rosario, la familia Esteves diseñando ese piso, o el propio Yervino diseñando ese piso e incorporando ese piso de roble de Eslavonia que tiene estrellas, que tiene coronas de laureles, que tiene un monograma en cada una de las esquinas del hall central, donde se encuentra la O de Odilo, la E de Esteves, coronado con todo, valga la redundancia, una corona de laureles, porque fue un triunfador en el comercio, claro. O sea, vino de... Y quiero enaltecer esto, ese piso, desde el momento de su constitución, nos jugaba una llamada y una pulseada, ¿no? Porque era un patio, y porque luego, digamos, esas tuberías por debajo, digamos, se tapan, y largos 20, 25 años donde existía agua debajo de ese piso, 30, un hundimiento perimetral, y como directora, tanto sufrimiento, sufrimiento. Y encontrar, y yo esto resaltar, la empatía con el patrimonio es mucho más. Nosotros anhelábamos una contención, una ayuda, un pilar, obviamente oneroso y económico, pero es mucho más que eso. Es agradecer a Gabriel Redolfi ese compromiso, esa empatía, esa plena disposición. Es un equipo de profesionales. Nosotros estamos gracias, como si estuviéramos en otro país. O sea, y es Argentina, y es el compromiso, es un volver sobre las raíces de una Rosario comercial, empresaria, con un compromiso con el patrimonio. Los Esteves dejaron ese patrimonio para los ciudadanos rosarinos. Gabriel, digamos, ese compromiso en el detalle, que lo escuchábamos, ¿no? Hice indagar, ¿por qué? Porque se recorre la obra con profesionales de la empresa MSR y de la Municipalidad de Rosario. Hay un pliego de restauración que fue avalado por la Comisión Nacional de Patrimonio, porque el museo es monumento histórico y artístico de la nación. Y ese compromiso oneroso es plena, ha trascendido, o sea, no solo en el sostén de la obra, sino en el compromiso de cada camino, de cada paso, de cada granito, porque se indaga y nos sorprende la obra
con la mirada de convocar a arqueólogos, a la universidad. Tenemos ya todo un catálogo armado de tacos de madera con un sello francés, ¿era? O ya, no, italiano. Sello italiano, pedazos de mayólicas, ladrillos con la firma del horno de hace 100 años. Muy, muy interesante, muy lindo. Sí. Y toda la búsqueda para mostrárselo a los rosarinos. Claro, ¿no? Claro. Yo les había propuesto, vamos a armar alguna placa de exposición sobre eso. Sí, es estupendo, es estupendo. A nosotros siempre, a mí me interesó mucho eso. Yo tengo una formación, yo me vine a estudiar a Rosario en el año 81, y bueno, Rosario para mí fue un mundo, ¿no? Venía del interior del país, de pequeños pueblos. ¿De dónde sos, Gabriel? Porque yo soy entrerriano. Yo nací en Entre Ríos, pero mi papá era bancario, era funcionario del Banco Nación, con lo cual paseamos por medio país. Yo me fui de Entre Ríos cuando tenía 7 años de federal, que hace poquito estuve visitando a mis primos allá. Y bueno, ¿qué pasó? Siempre fui muy entusiasta con muchas cosas y por suerte, por esfuerzo, por trabajo, todo el equipo que tengo trabajando dentro de la empresa, que esa empresa se iniciaron con 2 personas y un tablón y 2 caballetes y una computadora vieja. En el año 2002, vamos a cumplir 20 años el año próximo. Pero bueno, se fue sumando gente, obviamente, prueba y error, pero ahora tenemos un equipo que realmente tiene una cohesión y un entusiasmo muy grande en cualquiera de las áreas en donde intervengamos. Por ejemplo, en el tema del museo no solamente interviene la parte de dirección de obra, interviene higiene y seguridad, interviene cálculo de estructura, intervienen grandes grupos de personas que todos en base a un objetivo en común. ¿Y cómo nació la idea del museo? Sí, eso te iba a preguntar. Ella dijo las casualidades que son causalidades. En plena cuarentena, en mayo del año pasado, un día me levanto, uno no sabía qué día era, qué sé yo, y me pongo a pensar en los artistas. A mí me gusta mucho el arte, soy pintor aficionado y soy pequeño coleccionista aficionado de arte, ¿no? En toda la gente que no podía estar exponiendo, toda la producción artística que no podía estar exponiendo. Entonces cito una reunión de mi equipo y les digo, vamos a armar una muestra virtual, que no nos cuesta nada, a través de las redes de MCR, a través de la página web de MCR, y le empezamos a dar difusión. Hicimos el museo virtual, más de 700 artistas. Publicábamos una obra por día con todos los datos del artista. El teléfono, el correo, su sitio web, si tenía sitio web, todo completo de tal forma que el público pudiera tener acceso a ese artista. Fue una convocatoria hermosísima, muy linda, más de 700 artistas, en dibujo, pintura, escultura, producción musical, literatura, y diseño de moda. Todo amplio. Amplio. Sí. Fue una convocatoria hermosa. Entraban por día 6, 7, 10 correos de artistas que mandaban su producción. Mirá qué bueno. ¿Qué pasó? En ese momento, un amigo, Carlos Barochelli, de la Secretaría de Cultura, Carlitos, claro, lo vio y me escribe, y pasado el tiempo dice, vamos a encontrarnos una vez que podamos y ver qué podemos hacer juntos, ya que nosotros tenemos todo el programa también de promoción de las artes y de la historia, y vos tenés esto con el arte, bueno, y nos encontramos y seguimos charlando. A través de eso, luego, bueno, vino el tema de Secretaría de Cultura y un día me citan al museo, un desayuno de trabajo, hay que hacer esto, hay que pintar allá, hay que pintar acá. Y digo, che, el piso está hundido. Sí, está hundido el piso, vamos a arreglar el piso. Y fue así, se tomó la decisión, me llevó una semana, ni bien me manda el pliego, lo analizo con mi equipo, digo, ¿lo podemos hacer? Sí, hagámoslo. Con lo único, no nos metemos eso tan cómico, es con las obras de arte, o por ejemplo con la restauración de las baldosas de roble, eso no lo podemos hacer. Pero por ejemplo la anécdota con la estatua de la niña bañando al niño, que me dice Analía, ¿por qué esta la corres para allá? Y digo, no, Analía, yo no, perdóname, pero no la toco a la estatua. Claro, llego a romper una uña de esa estatua, así te dije, no duermo durante un mes de la angustia, ¿no? Claro. Eso. Pero bueno, para eso están los especialistas. Claro. Nosotros somos una herramienta, en este caso ponemos la obra gruesa, ponemos nuestros recursos, somos el pincel del artista, y los artistas son realmente los conservadores, los restauradores, la directora del museo, ellos son los que nos marcan la pauta. Claro. Y es muy lindo, la verdad es un proceso hermoso.
Sí, y muy, muy profesional, o sea, Claro. A mí, digamos, me tiene muy, digamos, orgullosa como rosarina, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, de la Escuela de Museología de la ciudad, transitando el patrimonio en la ciudad. Y ese orgullo lo tengo como rosarina en sí. Digamos, tantos años en la gestión del patrimonio, nos han pasado muchas instancias, ¿no? Muchas instancias, ¿no? Y realmente, digamos, el profesionalismo, el conocimiento, las capacidades, el compromiso, la responsabilidad, el encuentro, las proyecciones, es un momento único, ¿no? Donde, sí. Yo siempre digo una cosa, cuando uno dice sí, Sí. es un contrato. Claro. Decime que no, yo le digo siempre a mi empresa, el no es obligatorio, Claro. no es el sí obligatorio. Gente, ¿vamos a hacer esto? No, listo. ¿Por qué? Porque perfecto, Listo. no. Ahora, si me dicen que sí, es un contrato. Acaban de firmar el contrato, y si se va a hacer, se hace bien. Porque ¿cuántas oportunidades hay de hacer algunas cosas bien? Un edificio. ¿Cuántas oportunidades tenés de proyectarlo bien a ese edificio? Una. ¿Cuántas de construirlo bien? Una. No hay vuelta atrás. Claro. No es descarto y me voy. No es hacer el piso del museo sin revisar ese viejo pozo y quizás dentro de 5 o 10 o 15, no importa, o 20 años vuelva a tener problemas. Nosotros construimos para la posteridad. Claro. Los edificios que hacemos, que son edificios de vivienda, no tienen una aspiración estética más allá de que sean correctos, bien proporcionados, agradables a la vista, etcétera, etcétera. Pero no estamos haciendo la Ville Sauvage Claro. de Corbusier. Estamos haciendo una arquitectura que es funcional. Funcional. Pero aún así, ¿eso cuánto tiene que durar? Y nosotros construimos para los próximos 300 años. Claro. Una estructura de hormigón armado dura eso, 300 años. Entonces tenemos una responsabilidad importante. Por eso cuando decimos que sí, ojo, a remangarse, porque es sí y es bien. Y ahí se Debe ser arranca. bien, sí. Claro. Sí, sí. Y creo que es esa la instancia, ¿no? Realmente, digamos, toda ese... Para mí es una metáfora, Gabriel, es construir los cimientos de un pleno rescate patrimonial, de un encuentro de conciencia de rescate del patrimonio, de la historia de la ciudad. No es menor que el museo esté ubicado en el casco histórico, que tengamos que indagar vestigios de los orígenes de Rosario, vestigios de ese Rosario comercial, cosmopolita. Yo en mi caso soy rosarina, pero soy hija de una familia de una sola línea de italianos, una solita de Roma, y las otras todas de españoles. O sea, recuerdo a mis abuelos hablando de su pueblo, de un pueblo pobre, cercano a Portugal. Entonces, en ese sentido, Rosario es comercial, cosmopolita, y ha construido y mirado en este caso, en ese momento, ¿no?, a Europa, y nos ha encontrado con un encuentro donde uno también tiene, aparte de descendientes criollos, entonces en ese sentido toda la convergencia de una historia que hemos sido tangencial, hemos jugado digamos, en los márgenes del camino real. Rosario es eso, no tiene fundación. Sin duda. No tiene fundación, tiene un vestigio, tiene tradición colonial, pero es un encuentro, digamos, plenamente cosmopolita. Totalmente. Hace un par de años atrás estábamos por empezar el edificio de Francia y Córdoba, que en este momento estamos muy avanzados. Y cuando estábamos retirando los restos de una vieja casona que estaba muy destruida, que había sido un bar, un kiosco, la habían reformado 20 veces, lamentablemente ya no tenía ningún valor patrimonial, encontramos, bajo capas y capas de revoque, una gran placa de bronce inmensa, que era
la placa de bronce que donó la Embajada de Francia allá por el 1920 aproximadamente para la inauguración del Boulevard Francia. Una placa de bronce que tiene 1 metro y pico por 1 metro, pesadísima. Pesadísimo. Bueno, la rescatamos a esa placa y la guardé. La conservan. Agarramos el proyecto del edificio y lo reformamos un poco la fachada para buscar el mismo lugar donde estaba esa placa para ponerla en el edificio cuando esté terminado. Qué bueno. Qué bueno. Tengo la placa guardada en mi oficina, ocupando un espacio grandote. Resulta que no terminamos de sacarla, que me llaman a la empresa del Consejo Deliberante, que alguien del Consejo había preguntado porque sabía que había una placa en ese edificio, pero no la conocía la placa. Y al poco tiempo me llaman del Museo de la Ciudad, y así, y tomo contacto con una funcionaria municipal que es realmente un gran valor que tiene la Municipalidad de Rosario, que es la directora del programa de Patrimonio, que fue compañera mía, y de estudios, y me llama Mariel Santos. Me llama Mariel y me dice, Gabriel, me están volviendo loca con mensajes del Consejo, del Museo, de otro, sobre una placa en Boulevard Francia. Sí, le dijo, Mariel, tranquila, la tengo yo. Dice, ¿y cómo hacemos? Le digo, mirá, yo la guardo y la restauro y la coloco. Entonces, ¿qué hice? Hice un expediente en la municipalidad de comunicación, como empresa constructora, que estábamos resguardando la placa patrimonial, que casi nadie la conocía. Casi nadie la conocía. Hasta que conseguí una foto del momento de la instalación de esa placa y descubrí que las letras estaban pintadas de blanco, que ahora ya no están más pintadas de blanco, así que la vamos a restaurar. Bueno, ¿esto a qué viene? Bueno, al final hicimos el expediente, Mariel informó a todos los distintos organismos que la consultaban, esa placa se va a volver a colocar. ¿A qué voy? Al tema de Rosario Ciudad Cosmopolita. Sí. Estamos hablando de inmigrantes españoles, inmigrantes italianos, una embajada francesa que dona una placa, la historia alemana en Rosario, la historia judía en Rosario. Sí. Sin duda somos, un conjunto de razas que hemos formado esto. Yo, que tengo ascendencia vasca, piamontesa y veneciana, y vengo de Entre Ríos y llego a Rosario en el año 81 y seguimos creando Rosario. Claro. Es así. Bueno, en una entrevista decías que de estudiantes, en tu etapa de estudiante, habías visitado el museo. ¿Puede ser esa conexión también que haya logrado esto? Tengo un lindo recuerdo del museo. Uno de los trabajos prácticos en primer año de arquitectura fue dibujar alguna parte del museo. Y yo elegí dibujar, que después lo busqué, Analía, y no lo encontré. Tengo muy poco material de eso. Hice todo el museo, pero en cada salón perspectivado, con un punto de fuga individual en cada salón, con el artesanado de los hilos Eso impresiona. Porque, aunque uno no lo crea, cada cielo raso a la vez tiene la identidad de lo particular de cada sala. Es decir, no es lo mismo el cielo raso del hall central, no es lo mismo las molduras laterales del patio andaluz, no es lo mismo. Y cada sala, de acuerdo al leitmotiv de cada sala, tiene un diseño particular del cielo raso. Y eso, obviamente hace la arquitectura también. Claro. Sí, muy lindo. Y es eso, ¿no? Claro. O sea, es básicamente... creo que nosotros, cada uno de nosotros se fue encontrando, ¿no, Manu? O sea, en la filmación, o sea, cada uno de nosotros nos fuimos encontrando con esta historia donde cuando yo conocía a Gabriel Redolfi en el museo, cuando él lo recorría, cuando le presentábamos las instancias en las que estaba el museo, él comenta esto, que uno de sus primeros trabajos en arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario se acercó al Museo Esteves a dibujar los cielorrasos y comentaba, ¿no? O sea, que cada cielo raso tenía una fisonomía particular. Una que identidad. respondía, la identidad de acuerdo a la identidad de cada sala. Claro. Qué bárbaro. Porque la sala pasa de los espacios, la casona pasa de las instancias públicas de la casa a las instancias privadas de hospitalidad. El gran salón francés, la sala de fumar y la biblioteca de Odilo, el parlor más femenino, el boudoir íntimamente femenino, el comedor, el hall central neocolonial. Entonces, claro, cada cielo raso o el ingreso artesonado. Sí, hermoso. Claro,
Una belleza. Yo me imaginaba dibujando, me imaginaba dibujando este joven Gabriel Redolfi dibujando sentado el piso el techo del Museo Esteves, de los cielos rasos. Y me sorprendo, permanentemente me sorprendo, porque como directora, o sea, yo ¿no? O sea, sin duda, siempre me preguntaba por qué Pedro Sinopoli en el concurso nos había elegido, ¿no? En el concurso como guías, había elegido a mi amiga, que digamos, me encontré con una hermana en la vida, Guillermina Sivac, arquitecta, Fabián Dottore, arquitecto, y nosotros teníamos una empatía muy particular, y nos preguntábamos sentados, así como me imaginaba al joven Gabriel, sentados en el Museo Esteves mirando y estudiándolo, nos preguntábamos qué había visto Pedro en nuestra selección en el concurso, ¿no? Y proyectada como directora, ¿qué veo, no? Veo la empatía. Cuando me encuentro, cuando recorrí el museo con Silvia Musura, y siempre la llamo. Silvia fue compañera mía de la facultad también. ¿También? Hicimos ese primer año con Silvia, con la cátedra del arquitecto Viarengo. Claro. Que guardo un gran recuerdo de Viarengo. Sí. Bueno, Silvia fue compañera mía. Mirá. Claro. Ay, y no. y me encuentro con Claro, esa y es como instancia. que vos decís, y ¿no? digo, y yo siempre la convoco a Nos Silvia. prestábamos los siempre cassettes de rock nacional con Silvia. Claro. Y Era ella me fanática dice, de rock nacional en esa época, sí. Mira, Sí. mira. Y entonces es esto, ¿no? Es la sorpresa, porque, digamos, es la empatía con el patrimonio. Sí, yo creo que... Eso, ¿no? O sea, el encontrarlo desde el arte decorativo, desde la arquitectura, desde el diseño, desde la moda, desde las artesanías. En el museo, la búsqueda de las artesanías Chaná Timbú, con Gabriel Cepeda. Entonces, todas esas vajillas, los oficios. Claro. Entonces, es encontrar esa empatía que da una casa museo y el arte decorativo. Bueno, acá nos dejan un mensaje, dice: impecable la nota, dan ganas de visitar el museo, cuánta pasión en lo que hacen, qué bueno que exista gente comprometida con nuestro patrimonio y nuestra historia de ciudad, y el esfuerzo de la gente que la habitó. Algún día deberían comentarse la historia de las mansiones de Boulevard Oroño, grande, dice. Claro, bueno, eso es maravilloso, ¿no? Sí. O sea, el Boulevard Ay, Oroño... sí, Rosario es Sí. infinito. Yo, desde mi lugar, en la historia, digamos, indagando la casona de los Esteves, el Boulevard Oroño tiene, digamos, un impacto de las grandes mansiones, el proyecto del Boulevard. Uno visualiza esas mansiones con una habitacionalidad, una funcionalidad, dicen Claro. los arquitectos, que no la tiene la casona Esteves. No, sin duda. Es el otro polo, Claro. porque han buscado tradición, porque buscaron un patrimonio que legan a la ciudad y que buscan un espacio dentro de la memoria urbana. Entonces, y la generosidad de legar la casa para constituirla museo. Como Vassallo, como el doctor Vassallo, Claro. que luego se constituye en el Consejo Deliberante. El Palacio Vassallo, Claro. exacto. Sí. ¿Sí? Como Tiscornia, Mar, Castañino, y tantas familias que constituyeron estos museos de los primeros tiempos de una ciudad ya pujante. No, realmente es bárbaro. Bueno, hace poquito cumplió años el museo. ¿El 8 de julio? El 8 de julio. Sí, El 8 de sí. julio el museo abre sus puertas en 1968. Y uno imagina la ciudad de Rosario visualizando las noticias, escuchando por la radio, y visualizando las noticias en el diario, donde una mujer fallece y finalmente cuando se lee su
ella fallece el 8 de marzo de 1964. Y que se pueda leer como noticia para los rosarinos que su casa y todo ese patrimonio, con una pinacoteca de Goya, Boucher, David, este patrimonio atribuido a Bartolomé Murillo, que recientemente esa pintura vuelve al Museo Esteves, Sánchez Coelho, y la casona en sí, tradicional, histórica, va a formar parte de un nuevo museo para la ciudad. Esa noticia es como que hace ecos y vuelve a cobrar vigencia, Gabriel, porque el museo está cerrado, va a cumplir 5 años que está cerrado, su colección permanente. Y enaltecer esa generosidad de la empresa, de Gabriel Redolfi, de volver a abrir las puertas del patrimonio de uno de los museos de la ciudad de Rosario. Yo, a ver, te agradezco el concepto. De todas formas, yo tengo una visión sobre ese tema que si tenemos un segundito te das cuenta. Obvio. Así como hablaste antes de las grandes familias de Rosario, como sucede en todas las ciudades que en su momento brindan a la comunidad algo de lo que han recibido durante tanto tiempo, durante el éxito en sus negocios, en sus industrias, en el comercio. Entonces, el mecenazgo que ha realizado, tanto, por ejemplo, la familia Esteves, la familia Castañino, etcétera, los empresarios de hoy, que también tenemos la fortuna de recibir de parte de la sociedad su aprobación, llevar bien adelante los negocios, llevar una política sana de negocios, ser insistentes en hacer las cosas bien, en llevar todo adelante, y la comunidad nos devuelve parte de eso. Digo, hay una obligación nuestra para con la comunidad. Hay una obligación y no podemos evitar esa obligación. Y somos muchas empresas, por suerte, por fortuna, somos muchas empresas que hacemos esto. Nosotros tratamos de hacerlo siempre, ahora tomó mucho estado público porque por la particularidad del Museo Esteves, ¿no? Pero hay muchas empresas que hacen acciones y es bienvenido porque es un legado. Construir somos muchos los que construimos y construimos muy bien. El desafío es formar una marca. Y yo siempre digo, tenemos personas físicas y personas jurídicas en el ámbito empresario. Y la persona social, la empresa también adquiere una personería social. Da trabajo, reproduce riqueza, recibe inversiones, multiplica económicamente y está en un entorno de la comunidad y no puede evadirse del entorno de la comunidad, del entorno de la sociedad en donde creció. Entonces, para mí es una obligación de parte de las empresas devolver a la comunidad, poquito, mucho, más, menos, no importa, pero devolver una pequeña parte de todo lo que ha recibido. Y es la forma de dejar algo en el camino, que luego con el paso del tiempo algún recuerdo, alguna sonrisa despierte en alguien, ¿no? Por supuesto. Es realmente maravilloso. Una sonrisa, una emoción, las lágrimas, la alegría. Yo enaltezco estas palabras, la generosidad y el profesionalismo. Hace muchos años que estoy en la dirección del museo. Y me he encontrado y me he sorprendido, o sea, llevo mucho tiempo transitado. Obviamente uno buscaba estas sorpresas y enhorabuena y enaltecerlas, porque digamos, esas generosidades que uno encuentra en esa firma mayor, en ese Odilo Esteves, porque ella rescata en ese testamento que era algo muy hablado con su esposo, en ese testamento de puño y letra, uno lo encuentra en las mismas palabras de Gabriel. Entonces, y en este sentido también en aquellos que trabajamos por la gestión, en cultura, yo quiero rescatar, o sea, siempre el Museo Esteves estuvo paso a paso en un proceso de restauración, y quiero rescatar he trabajado con funcionarios muy comprometidos,
de larga data. Digamos, si tengo que hacer un balance, en una gran compañera como fue Susana de Sorsi, en Karina Cabo, enaltecer a Dante Taparelli, en su momento un artista, o sea, donde uno lo ve, yo no puedo expresar más que admiración y cariño con Karina frente a Dante. Con Karina iniciamos la gestión por Sí. la restauración y luego la continuamos con Dante. Y Dante Sí. tomó la posta de una manera maravillosa. Dante Qué bueno. tiene una empatía con el patrimonio, con el museo, o sea, la generosidad de estos funcionarios como Karina Cabo, como Dante Taparelli, Sebastián Bosch, con quien Sebastián fui también, tenemos compañera, claro, cotidianamente por el tema del museo. claro. Bueno, qué- Y Tenemos un grupo de WhatsApp. Ah, mirá, qué El Museo bueno. Esteves, con la gente de mi empresa, los Pero, equipos de MCR claro. y los equipos de la municipalidad. Claro. Analía, por supuesto, forma parte Sí, sí, sí. del equipo de WhatsApp. Y a mí me Del grupo. encanta, Claro. donde con Sebastián Bosch, digamos, porque fuimos compañeros, ingresamos Claro. en el año 94 a la Escuela de Museología, y básicamente, digamos, es con Sebastián Bosch, a veces le pido disculpas, ¿no? Pero es Sebastián tal cosa, Sebastián, entonces esa, digamos, ese pensar en el rescate del patrimonio es para enaltecerlo. Entonces, es un momento de plena alegría, con un secretario de Cultura como Dante, donde él ha expuesto en el museo, él vive a la vuelta, se acercaba Claro. con plena dedicación, siempre se acercaba, siempre proyectaba, hablaba, digamos, en voz alta, lo imaginaba y lo proyectaba. Entonces, creo que es un momento único de plena, digamos, de sostén que el museo transita en este momento. La familia está muy cercana, digamos, Soledad, Diez de Tejada y Arijón, hija del conde del Tajo, de Adolfo Diez de Tejada y Arijón, digamos, es el nieto, sobrino nieto de Firma Mayor. Ella cría a su sobrina, no habían tenido hijos, cría a su Claro. sobrina ante el fallecimiento de su hermana. Es Lili, la famosa Lili Arijón, Diez de Tejada, con títulos de nobleza, y que actualmente ellos viven entre Venado Tuerto y Buenos Aires. Toda la familia Diez de Tejada, Bárbara Diez, visitó Claro. el Museo Esteves, vinculado, y bueno, están muy cercanos a conformar la asociación de amigos del Museo Esteves. Ay, qué bueno. Entonces, creo que es un momento único de transitado este momento. claro. Reservame aunque sea una quinta vocalía en la asociación, ¿eh? Por favor, aunque sea ahí, No, para no. cebar mate. No terminé por de hablar. Por favor. Yo, y justo iba a mirarlos conjuntamente porque creo en que estas casualidades son, digamos, en todas instancias, los amigos del Museo Esteves. Claro, claro, Sí, 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 sí. así es. No, realmente, bueno, Sí. maravilloso. Yo me quedaría con usted hablando, obviamente, un montón más. Esto no tiene desperdicio, esta nota. Yo, bueno, estaba muy ansiosa por hacerla. Bueno, ya les agradezco. ¿Cuánto tiempo hay para terminar? ¿Cuánto tiempo consideran que puede estar terminado? ¿Me estoy adelantando mucho? La parte... No, Ah. lo que pasa es que como van apareciendo imprevistos, obviamente en todo trabajo de restauración sucede esto, Sí. ya lo sabemos. Yo estimo que en 60 días vamos a tener listo toda la subbase para que se empiece a trabajar con la recolocación de las placas ya restauradas. Bien. Así que quizás 90 días podríamos tener ya en condiciones de circular. Luego, bueno, hay que desmontarlo, todas las estructuras de sostén que se han hecho y revisar que esté todo funcionando bien. Tenemos que esperar a alguna gran lluvia para monitorear el funcionamiento de los desagües, si bien le estamos haciendo las pruebas hidráulicas, pero las leyes de Murphy sirven y para las obras también, ¿no? Nada va a fallar hasta que falla. Claro. Entonces hay que ver bien todo eso y
La parte de la obra civil, contestando tu pregunta, aproximadamente en 60 días debería estar lista. Perfecto. Y un asterisco dale, sí, obvio. A la universidad, a la Facultad de Humanidades, a su decano, a Alejandro Vila, con quien vamos a firmar un convenio, la Secretaría, el Secretario de Cultura va a firmar un convenio con el decano, porque a instancias de la vinculación con una maestría en restauración, o sea, ahí trabaja la querida María Eugenia Prese, y en diálogo con el arqueólogo Fernando Vila se indagará y tendremos todas las consultas también de la escuela y del Departamento de Arqueología de la Escuela de Museología, se indagará estos vestigios arqueológicos que hemos encontrado. María Eugenia, estuve muy en contacto con ella porque cuando iniciamos la obra de lo que anteriormente había sido el Círculo Trentino, la casa estaba muy deteriorada, aparte no estaba ni catalogada siquiera en la mínima expresión en el catálogo de patrimonio ni nada, pero había 2 hermosos angelotes de yeso y cemento en la fachada, unos angelotes terriblemente grandes, y María Eugenia se los hice retirar a ella y los llevamos a nuestros talleres y los montamos sobre una placa rígida con una estructura metálica y se los donamos para la nueva sede del Círculo Trentino. Muy lindo, hizo un gran trabajo María Eugenia, porque había que rescatar eso sin que se rompa. De hecho se rompieron, porque era prácticamente imposible. Pero el tema era no solamente que se rompa, sino después saber armarlos de nuevo. Hubo varias roturas y María Eugenia los volvió a montar sobre esa placa rígida, quedaron hermosos. Y bueno, son esas pequeñas cosas que uno va haciendo. Que uno va sumando. Y María Eugenia en conjunto, ¿no? También con el programa de preservación del patrimonio de la municipalidad, ¿no? Que nombramos a Mariel Santos, a Gustavo Fernetti, Eduardo Fornarini, ¿no? Estas indagaciones para poder restaurar en su momento con María Eugenia el mirador del Museo Esteves. Entonces, creo que es una conjunción de amigos y de profesionales, de grandes profesionales que tiene la ciudad. Muy bien, sí, no, realmente maravilloso. Bueno, un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, y bueno, por todo esto también, ¿no? Esta alegría que vamos a poder disfrutar después todos los rosarinos. Y bueno, obviamente a vos, Analía, bueno, por toda esta visión y todo este compromiso que tenés con la ciudad, con el museo puntualmente. Así que bueno, un placer escucharlos y bueno, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Andrea. Gracias, Gracias a vos también.